Bienvenidos a Con Todo en Pensini por Globovisión. Hoy tenemos un programa especial para todos ustedes que están interesadísimos en el acontecer nacional y también político, financiero, social, aquí en su programa favorito, en su oasis de la tarde por Globovisión. Así que vamos a comenzar directamente después que se toma su cafecito, su tecito, que mal educado que no se lo ofrecí como siempre, y su vasito de agua para que bajen ese estrés y suban ese metabolismo, así no me engordan para mañana. Tenemos ya directamente aquí en el programa Freddy Guevara, que dejó de hacer algunas actividades, ya se va a ir corriendo, pero nos va a hablar primero de algunos temas de interés nacional. Diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de la Contraloría. Freddy, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y bueno, saludos a todos. Bueno, hoy han habido varias noticias, habló una de las rectoras del CNE, ya dieron fechas que las regionales quedan para finales del primer semestre del 2017, las municipales para finales del 2017. No se habló nada sobre el referendo revocatorio y tenemos una cantidad de noticias, por lo menos Amelia dijo en el programa José Vicente Rangel el domingo que iba a introducir una demanda, un recurso ante el Tribunal Supremo para anular de alguna manera el referendo revocatorio que está demandando a la MUD por haber introducido datos falsos que no sé cómo los obtuvo, porque también entonces entraría él en un delito, o el CNE, si se revelaron eso. Entonces vamos a empezar con este tema de lo que dijo el CNE y qué pasa con el revocatorio. ¿Todavía creen que tienen fe que puede hacer este año y que se va a llevar adelante? No tengo ningún tipo de duda de que nosotros tenemos la oportunidad de lograr el cambio este año. Y esto se basa esencialmente en entender que esta reacción del gobierno tiene dos lecturas. Una de ellas es que efectivamente está tratando de desviarnos del proceso revocatorio y tratando de lanzar unos caramelos para que nos confundamos, perdamos de vista el objetivo de esto y el gobierno tal vez pensando o asumiendo esa labor de cada ladrón juzga por su condición, pensar que quienes estamos en la unidad democrática, en los partidos políticos, Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, todos los partidos en general, que somos tan, peseteros, que vamos a desviarnos de lo que es el centro del conflicto, que es un presidente de la República que está acabando con el país, para, disputarnos entre nosotros unas gobernaciones, que son importantes, ojo, nosotros le planteamos desde el principio, no desmeritamos en ningún momento ese eslabón, porque hay que ganarlas, y además es un derecho y es un deber que está en la Constitución que tiene que cumplir el Consejo Nacional Electoral. Y además, quienes creemos en la descentralización, tenemos la convicción de que hay que más bien fortalecer esos espacios. Pero eso no es en sacrificio del objetivo central, y es cambiar a Venezuela. Y la única manera que nosotros cambiemos a Venezuela, es decir, resolver el problema del abastecimiento, resolver el problema de la falta de alimentos y medicina, resolver el problema de la economía, el problema de la inseguridad, es desde el Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, nuestro foco sigue siendo el mismo. Movilizar a toda la población para que el 26, 27 y 28 salgan a firmar masivamente, superar con creces los más de 4 millones de firmas que necesitamos. La gente puede consultar su centro en la página votunidad.com y después del 26, 27 y 28 prepararnos todos como población para movilizarnos hasta que nos den la fecha del revocatorio. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que todos los estados tienen que tener ese 2%. Si uno falla, entonces no hay revocatorio de ese 20%. La posición que tuvimos en la mesa es la misma. Eso es un caliche, como dicen en periodismo, eso es noticia vieja. Es la misma ridiculez que intentó decir el CNE. Y ellos creen, de verdad, que nosotros somos bobos y que la gente es gafa. La Constitución es clarísima. La Constitución dice que una persona va a ser revocada si se recogen el 20% de las firmas o de las manifestaciones de voluntad de su circunscripción. No habla de estados, municipios, etc. Es más, el revocatorio de Hugo Chávez en el 2004, ¿cómo fue? Porque en ese momento fue nacional y ahora es distinto. Ellos no tienen cómo hacer. Y si ellos creen que nosotros les vamos a cumplir su capricho inconstitucional y que nosotros vamos a escalarnos, que no haya revocatorio, simplemente porque no se recogió el 20% en Tucupita o el 20% en Miranda o en cualquier estado del país, están muy equivocados. Y el planteamiento de la unidad es el mismo que mantenemos hoy. Nosotros dijimos el lunes siguiente que el CNE dijera ese pronunciamiento absurdo, que no vamos a aceptar, no reconocemos, desconocemos, bajo el artículo que está en la Constitución que nos ampara a desconocer cualquier acto ilegal e inconstitucional, desconocemos esa medida, así como desconocemos al Tribunal Supremo de Justicia con las actuaciones que ha tomado. Por lo tanto, el llamado es claro. Nosotros vamos a recoger
más del 20% nacional el 26 y el 28. El tema aquí no es recoger más del 20% en cada estado, que sé que lo vamos a lograr, pero el tema no es ese. Con más de 4 millones tiene que haber revocatorio y cualquier negativa a eso implicaría que el gobierno está eliminando un derecho electoral y nosotros tendríamos que asumir el camino de la calle de forma masiva, democrática y pacífica hasta que aquí haya un cambio. Sí, y te pregunto, el Tribunal Supremo de Justicia ha anulado más de 33 leyes, ¿por qué no va a anular esta? De hecho, están diciendo que ustedes, los diputados están en desacato porque incorporaron a los diputados en el Amazonas. A los diputados que ellos mismos no resolvieron. Pero hasta la fecha no se han pronunciado, no han llamado. Entonces, como te taranco el juego, el dominó está trancado, pero ni te dejo en desacato y hago lo que me da la gana. Así es, porque es que lo lógico es que, o sea, ya pasaron más de 10 meses, ¿verdad? Lo que debería ocurrir es que o ellos incorporan a los diputados o se vuelve a repetir la elección. Claro. Bueno, pero ni lo uno ni lo otro. Pero si hubo fraude, entonces el sistema es... Además, ¿no? Ajá. Y eso es igual de válido tanto para la denuncia que hacen con los diputados como para lo que hacen del 1%. ¿Quién validó el 1%? El Consejo Nacional Electoral. ¿Quién dijo que ganamos los 112 diputados? El Consejo Nacional Electoral. Es la oposición la que hace fraude. Ellos ni que tienen el sistema electoral más perfecto del planeta Tierra. Si nosotros pudimos hacer fraude sin tener el CENIAT, el SEBIN, el SAIME, las cédulas, etcétera, entonces ellos pueden hacerlo cuando lo tienen. Obviamente es un argumento que no tiene ni patas ni cabeza, nadie se lo cree. Nadie le cree nada a este gobierno y mucho menos le van a creer esa ridiculez. Pero nosotros tenemos que mantenernos fijos, con nuestro foco muy claro. El cambio tiene que ser este año y eso va a requerir que todos salgamos masivamente al proceso del 20%, superarlo con gran cantidad y prepararnos para movilizarnos hasta que logremos la fecha revocatoria en las calles. Freddy, de todos los estados, ¿cuáles serían los más vulnerables, ya sea porque no tienen suficientes máquinas o no tienen suficiente manera de movilizar la gente, porque son estados muy grandes? ¿Cómo van a hacer este proceso? Mira, al final todos. ¿Por qué me refiero a todos? Porque cuando estábamos con el proceso del 1%, ¿verdad? En nuestro análisis estaban los más difíciles, eran Portuguesa, Cojedes y creo que eran Guárico los que estaban más difíciles. Y resulta que el que se puso más difícil fue Nueva Esparta. ¿Por qué? Porque la gente de Nueva Esparta se volvió de repente madurista, ¿no? Porque el gobierno generó una operación Morrocoy tan grande que hizo casi imposible que se lograra. Ahora, lo logramos superar porque la voluntad del pueblo neoespartano fue tan fuerte que hizo que doblegó la obsesión de la dictadura por quitarnos ese derecho. Entonces, nosotros tenemos un escenario que hay que estar preparados, que es que el gobierno intentase ese día tratar de sabotear el proceso con Operación Morrocoy o con cualquier otra cosa. Ellos tienen que tener muy claro y la población tiene que estar dispuesta, organizada y mentalmente preparada para que nosotros no vamos a permitir ningún tipo de saboteo a un derecho que está en la Constitución, y es que el pueblo pone y el pueblo quita. Así nosotros, como población, hemos elegido todos los presidentes y esta Constitución nos permite revocar al presidente a partir de la mitad de su mandato. Estamos en una pregunta sobre esta aprobación del presupuesto por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Tengo entendido, hablando con algunos diputados de la bancada de la oposición, que ustedes estaban dispuestos a aprobar ese presupuesto. Bueno, es que es un deber, ojo, a ver, nosotros estamos, no ese como tal, porque ni lo revisamos, no tenemos ni idea, pero es un deber de la Asamblea Nacional aprobar como tal el presupuesto de la Nación. Y el tema, ¿sabes qué pasa? Que esta gente estaba tan acostumbrada a hacer lo que le daba la gana, que no de alguna manera no pueden aceptar ningún tipo de control, porque al final de cuentas ellos están en el gobierno es para robar y para cuidar sus privilegios y sus cosas. Entonces, como revisar el presupuesto implica, uno hacerles preguntas, bueno, está bien, el ministerio de tal tiene en su partida, en el presupuesto contemplado que van a comprar 17 camionetas. ¿Para qué son esas camionetas? Hay 200 cosas, ¿por qué tienes 200 el año pasado también las compraste? Esa es la labor de la Asamblea Nacional, hacer la Contraloría, no solamente en términos del dinero, sino también de las prioridades. Bueno, ¿por qué se está gastando tanto en armamento militar y no en importación de medicina, en dotación de los insumos de los hospitales? ¿Será que le tendrán temor a que no le aprueben, por ejemplo, todo el programa de Petrocaribe y todas las ayudas financieras? Sin duda lo que hay ahí es, mira, el que no la debe, no la teme. Entonces ellos temen porque deben y están planificando es un raspado de olla. Por eso es tan importante que nosotros asumamos como una emergencia, como una necesidad, salir del gobierno este año por la vía que está en la Constitución contemplada. Y eso yo quiero dejar clarísimo que depende de nosotros. Hay quienes se preguntan, y cuando yo estoy haciendo asambleas, discuto con ciudadanos, ¿va a haber o no va a haber? Pero Diosdado dijo que no va a haber, pero tal alcalde, pero Jorge Rodríguez dijo que no, pero Maduro dijo que no va a haber. Bueno, ¿y qué van a decir ellos? ¿Que sí va a haber? ¿Que se van a ir mañana? ¿Qué decía Diosdado el año pasado? Él juró, yo lo vi en un programa de él, él juró que iba a ser presidente de la Asamblea Nacional todavía.
bueno, ya está relegado, no va ni siquiera porque sabe que no tiene nada que hacer ahí, lo tienen hasta relegado en su partido. Entonces, cuando esta gente dice estas cosas, su único objetivo es que nosotros nos desesperancemos. Porque así como decía Sun Tzu en el libro El arte de la guerra, la única manera de derrotar a un adversario que es demasiado grande, y el pueblo de Venezuela es demasiado grande para este gobierno, es si lo logras convencer de que no vale la pena luchar. Por lo tanto, cada vez que alguien del gobierno diga eso y usted que está escuchando me sienta desesperanza, sepa que está complaciendo y está accediendo al objetivo que ellos quieren, que es que nosotros pensemos que no vale la pena luchar cuando tenemos todo, Pedro, tenemos todo para lograr el cambio en Venezuela. Ahora, Freddy, se violaron algunos artículos de la Constitución, Gravísimo, por ejemplo, el 333, porque la Asamblea Nacional es el único organismo que tiene el poder y tiene el mandato para aprobar o no la Asamblea, el presupuesto 2017. Y no es que se continuó con el 2016, que lo pudo haber hecho. Ahora, se rompió el hilo constitucional, estamos en una dictadura. ¿Cómo interpreta la Asamblea esto? Mira, para nosotros, digo concretamente desde Voluntad Popular, estamos en dictadura desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que las dictaduras a veces la gente piensa que son como un tema blanco y negro y ya, ¿no? Y que, bueno, y la gente se le olvida que con Pérez Jiménez habían 15 años, bodas, restaurantes, en la China de Pinochet también hicieron elecciones, es decir, ningún gobierno se para y dice soy un dictador, no, todos tratan de disfrazarse de democracia, pero en esencia aquí uno puede decir lo que le dé la gana y no, o hacer lo que quiera en el marco de la ley, o oponerse a un gobierno y estar libre, no. Hoy nos metieron preso a un concejal nuestro de San Cristóbal, al concejal José Vicente García, que siendo acusado por el gobernador del estado Táchira, que es cómplice de todo ese bachaqueo y todo el tráfico que hay en la frontera, bueno, esa persona tiene tan poca moral, pero se le ocurre denunciar a un concejal y que es paramilitar y le ponen unas granadas y unos uniformes militares. ¿Quién va a andar en su carro con unas granadas y un uniforme militar siendo un concejal y una figura política? Eso no tiene ni patas ni cabezas. Lo mismo hicieron con John Goycochea, lo mismo hicieron con Delson Guárate, lo mismo hicieron con Manuel Rosales, bueno, con Leopoldo López, obviamente. Entonces, en Venezuela no hay democracia, hay presos políticos, no se puede decir libremente todo lo que uno quiera, este gobierno persigue a la gente que piensa distinto, este gobierno reprime, tortura y mete gente presa y además no satisface las necesidades básicas de la población. Entonces, aquí obviamente no hay una democracia y tenemos un gobierno que reconoció, entre comillas, el resultado del 6 de diciembre en términos electorales, pero no en términos reales. Es decir, dice, está bien, me ganaron la asamblea, acepto el resultado, pero no las consecuencias de ese resultado. Y eso implica que ellos tienen mucho miedo, porque saben que han hecho demasiado daño a Venezuela y no quieren que el pueblo sepa y que podamos descubrir todo el gran desfalco que han hecho con nuestra nación. Mira, acaban de proponer un canje de un bono PDVSA, dos bonos PDVSA 2017, un swap, que se hace porque estaban muy concentrados los pagos para el 2017 precisamente. Sí. Y este canje lo han postergado 4 veces, no ha sido exitoso, no han logrado el 50% y ya todos los entes públicos que tenían estos bonos entraron. Yo personalmente 33% lo hubiera agarrado porque por lo menos me libro unos 3.000 millones, 4.000 millones de dólares. Pero tú que estás haciendo una investigación de PDVSA, ¿cuándo termina la Contraloría de hacer la investigación? ¿Cuáles son tus resultados? Bueno, primero con este swap hay que tener muy claro que es que el gobierno, ellos no terminan de entender que el mundo no funciona como ellos. ¿Por qué han tenido poco éxito con el tema del arco minero? ¿Por qué han tenido poco éxito con el tema de los bonos? Bueno, porque la comunidad internacional saca cuentas y dice, ya va, estos tipos están a punto de perder el poder, nadie los quiere. Para nosotros 1 año es una eternidad, 6 meses es una eternidad, pero ellos incluso para ellos 2 años es corto plazo. Es decir, imagínate que nosotros no quisiéramos ni revocatorio ni nada, que nos hubiéramos olvidado de eso. Para la comunidad internacional, no me refiero a la OEA, etcétera, sino la gente, los que invierten afuera, eso es cortísimo plazo. Ellos saben que no hay manera que Nicolás Maduro se mantenga en la presidencia y que el PSUV va a perder todas las elecciones que vengan. Entonces ellos sacan la cuenta y dicen, si yo me endeudo con esta gente y la Asamblea Nacional no reconoce eso, porque nosotros como Asamblea Nacional tenemos que ser garantes del dinero de la República. En la Constitución está establecido que nosotros tenemos que aprobar los contratos de interés nacional. Y en el caso concreto de PDVSA, que si bien tiene las facultades por la ley,
para poder hacer una serie de tipos de operaciones, lo que ellos no pueden hacer es poner en riesgo a Citgo. Y están realizando una locura, que es que si no pueden cumplir con los compromisos, entonces los venezolanos perdemos el activo más importante y estratégico que tenemos nosotros, que es Citgo, y que es básicamente PDVSA en los Estados Unidos, y que es lo que nos garantiza a nosotros el mercado estadounidense. Pero no se está privatizando Citgo precisamente. Claro, porque están poniéndolos en garantía. Y a la Asamblea no tiene que aprobar cualquier activo que venda la nación. Es así, por eso es que es ilegal ese bono y por eso es que mucha gente. Y eso es lo que afuera ven los inversionistas Sin internacionales, duda. los tenedores de bonos, dicen, Claro. a lo mejor esto es ilegal y a lo mejor no me pagan. Es así, y tienen el temor, porque es que además, si ellos dijeran por lo menos, bueno, la Asamblea dice que no, pero este tipo tiene popularidad, mira, esta gente no tiene apoyo internacional, no tienen dinero, no tienen unidad interna y no tienen al pueblo. Dime cómo se van a sostener el poder. Por la fuerza les duran ¿Y cómo se minutos. mantienen entonces? Bueno, ellos ahorita están haciendo uso básicamente de dos cosas. Primero, de la fuerza, de la represión. Y segundo, de la paciencia y la buena voluntad de este pueblo. Ahora, eso se agota. Eso se agota, porque si el gobierno llega a eliminar el revocatorio, aquí la gente se le van a volar los tapones. Nosotros queremos y tenemos la responsabilidad de conducir la molestia en algo que nos permite una transición ordenada, pacífica, democrática, incluso que no plantee que es que los vamos a borrar a todos ellos. Nosotros estamos dispuestos a entablar cualquier tipo de negociación y entender que las transiciones tienen que ser discutidas. En un minuto, ¿cómo el resultado de la Contraloría de PDVSA? Bueno, mañana cerramos el informe en la Comisión de Contraloría. Bueno, el país va a ver lo que no tengo ningún tipo de duda, que es el caso de corrupción más grande de toda Latinoamérica. ¿Y cuántos años van a investigar? Bueno, tenemos la gestión de Rafael Ramírez, 2004 a 2007, del 2004 hasta ahorita, el último que se fue, en el 2013, fue lo último. Ok, Freddy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te vuelvo a invitar entonces para que nos presentes ese resultado de esos estudios de Contraloría. Gracias, Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de la Contraloría. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Control Pecini Globovisión.